Estimados hermanos, el tema de hoy es la ley humana y la ley de Dios. La Biblia habla de la ley humana y de la ley de Dios. Dice Esdras 7:26 que cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente. El texto habla de la ley de Dios y de la ley del rey. Las dos leyes coexisten en el mundo desde hace mucho tiempo y los cristianos debemos conocer tanto a la una como a la otra para saber cuáles son nuestras obligaciones para con ambas y cuándo, por la ley de Dios, debemos dejar de obedecer a la ley humana. Hablemos en primer lugar de la ley humana. Dios pone y quita reyes como autoridades humanas. Dice Proverbios 8:15 que Dios dice que por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Y dice Daniel 2:21 que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nosotros nos puede parecer que son los hombres quienes ponen a los reyes, a los gobernantes, al frente de los pueblos. Pero según la Biblia, es Dios quien lo hace. Por caminos diversos, Dios pone a los gobernantes de los pueblos, de las naciones. Y la ley humana procede de los gobernantes, de personas con autoridad social dada por el pueblo o tomada por ellos mismos, pero en cualquier caso refrendada en general por Dios. Dice Romanos 13, 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. La ley de las autoridades humanas establecen lo que está mal a nivel social para prohibirlo y sancionarlo. Dice Romanos 13, 3 al 4, que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La ley humana no tiene su referente ético en la ley de Dios, sino que sigue los criterios ideológicos de los legisladores o de un consenso social mayoritario. Dice Hechos 4, 16 y 21, ¿qué haremos con estos hombres? Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. La ley humana va en muchas ocasiones en contra de la ley de Dios y puede llegar a ser absolutamente impía e injusta. Dice Hechos 4:17 que aquellos gobernantes humanos del tiempo de los apóstoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Obviamente esto es un caso de injusticia, un caso de intromisión de la ley humana en los asuntos divinos. En estos casos, los creyentes deben obedecer primero la ley de Dios. Dice Hechos 4, 18 al 20, que Pedro y Juan respondieron a aquellos gobernantes, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos
dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por tanto, la ley humana, que procede de la mente y corazón humano, surge con el propósito de corregir los males de la sociedad, de condenar aquello que es malo y de prohibirlo, pero como se fundamenta en principios ideológicos humanos, en ocasiones puede ser contraria a los principios de Dios. La observancia de la ley humana no es igual por parte de todos. El malo observa la ley humana para evitar su castigo. Es decir, el malo obedece las leyes de los hombres solo por evitar su castigo, sus sanciones, para evitar multas, para evitar, pues, la cárcel, en el caso de grandes y graves delitos. El malo siempre sigue la ley para evitar males mayores, para evitar perjudicarse. Pero el justo, según la Biblia, observa la ley humana por motivos de conciencia. Dice Romanos 13, 4 al 5, que las autoridades y la ley humana es servidor de Dios para tu bien, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La ley humana forma parte de la gracia común de Dios para los pueblos, para las naciones. Es una forma mediante la cual Dios reprime el pecado, contrarresta al pecado con leyes, con normas que evitan que el pecado se propague, que llegue a extremos grandes y graves para las sociedades. Por eso dice aquí que la ley, las autoridades, es servidor de Dios para tu bien. Es una referencia a la gracia común de Dios, es decir, a esa obra de Dios en medio de las sociedades incrédulas por las que Dios limita y frena el pecado, para hacer más tolerable la convivencia humana. La ley humana, y también la divina, es quebrantada por el malo sistemáticamente. El malo guarda la ley siempre que puede hacerlo, porque le conviene hacerlo, como hemos visto, para evitar su castigo. Pero si el malo puede, quebranta la ley sistemáticamente. A través de artificios astutos, a través de argucias, el malo, si puede, evita obedecer las leyes humanas. Dice Mateo 15, 3 al 6, que Jesús les dijo: quebrantáis el mandamiento de Dios, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Pero vosotros decís: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los malos, los hombres sin Dios, buscan maneras, formas de evadir la ley de los hombres. Los malos se las ingenian, usan todos sus conocimientos, todas sus argucias, los recovecos que les permite esa misma ley humana para intentar desobedecerla. Por tanto, la ley humana procede de hombres, de autoridades, de reyes, de gobernantes, que han llegado al poder
de una manera o de otra, pero siempre, según la Biblia, porque así Dios lo ha querido, para establecer medidas, normas, que hagan que la convivencia humana sea mejor, para evitar que el mal alcance niveles de imposible convivencia humana. Con todo, el ser humano tiende a quebrantarla. Sobre la ley de Dios, hemos de decir que emana, como su nombre indica, de Dios, ley de Dios, y revela su carácter. La ley de Dios revela el carácter, los atributos de Dios. Por tanto, la ley de Dios, como Dios, es santa, justa, buena y perfecta. Dice Isaías 51:4, estad atentos a mí, pueblo mío, porque de mí saldrá la ley y mi justicia. De mí saldrá la ley y mi justicia, dice Dios. Y dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por tanto, la ley de Dios es buena porque procede de un Dios bueno. Es santa porque procede de un Dios santo. Es recta porque procede de un Dios recto. Y es perfecta porque procede de un Dios perfecto. Y debido a ese carácter bueno, recto, perfecto de la ley moral de Dios, esta es inmutable y eterna. Es decir, no cambia, es para siempre. Porque lo que era bueno para Dios hace 3000 años, sigue siendo bueno para Dios hoy. Lo que era bueno, lo que era recto, lo que era justo, hace muchísimos años, sigue siendo bueno, justo y recto hoy. El bien no cambia. El bien es inmutable, igual que Dios es inmutable. La ley de Dios, por tanto, establece lo que es absolutamente bueno o absolutamente malo. Dice 1 Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. La ley nos dice aquello que está mal delante de Dios. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos de Dios, no solo los 10 mandamientos, todos los mandamientos en general, los mandamientos de Dios nos dicen lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios. Y por tanto, la ley de Dios es el referente ético y moral absoluto para todos los hombres sin distinción. Por eso, la ley de Dios obliga moralmente a todos los hombres sin distinción. Dice Números 15:16, una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Vosotros los creyentes y aquellos extranjeros que no son creyentes, pero que moran con vosotros, también unos y otros, todos tendréis una misma ley, un mismo decreto.
Y dice Romanos 2:12, que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Unos viven bajo la ley de Dios, la conocen y la obedecen o no, y otros ni la conocen. En cualquier caso, Dios a todos nos va a juzgar por la ley, por su ley, porque esa ley también ha sido escrita en los corazones a través de la conciencia, no al nivel de la dada o revelada en las escrituras, pero sí a un nivel básico. La ley de Dios está por encima de cualquier ley humana. Dice Hechos 5:29 que Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estas palabras fueron dichas cuando los gobernantes humanos pretendieron que los discípulos desobedeciesen a Dios para obedecerles a ellos. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, la ley de Dios es primera. Debemos obedecer primero la ley de Dios que la de los hombres. Pero cuidado, cuidado, porque la ley de Dios no exime de cumplir ninguna ley humana que no se oponga a la ley de Dios. Jesús dijo en Marcos 12:17, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por tanto, siempre que una ley humana no contradiga a la ley de Dios, no nos obligue a desobedecer a Dios, siempre que una ley humana no tenga nada que ver con lo que Dios nos dice y nos enseña, debemos obedecer. Primero, obedecer las leyes de Dios y, en segundo lugar, obedecer las leyes humanas. Por tanto, un creyente no puede desobedecer la ley humana en el nombre de Dios. Eso es una barbaridad. Nadie puede apelar a Dios para desobedecer las leyes humanas. Nadie puede decir yo no pago los impuestos porque soy creyente. O nadie puede decir yo me salto las normas de tráfico porque soy creyente. O yo no guardo las leyes del tipo que sea porque soy creyente. Ningún creyente puede hacer. Porque Dios, como hemos leído, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, dice Dios. Dios nos manda a obedecer a las autoridades. Y hemos leído también, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La ley de Dios maldice a quien no la cumple y lo hace reo de muerte. El pecado es la infracción de la ley de Dios. Eso es el pecado. Y todo aquel que no cumple con la ley de Dios queda bajo la maldición de la ley de Dios y es reo de muerte ante Dios. Dice Gálatas 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Desobedecer la ley de Dios es muy grave y conlleva castigo de parte de Dios. Así como desobedecer la ley de los hombres conlleva castigo de parte de los hombres. Pero Cristo, nuestro Señor Jesucristo,
redime de la maldición de la ley y por gracia otorga su perdón y vida a quienes se arrepienten y creen en Él. Dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y dice Lucas 24:46 al 47 que fue necesario que el Cristo padeciese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El perdón de pecados para quienes están arrepentidos, obviamente. Solo el nuevo hombre, solo aquel que ha nacido de nuevo, porque está en Cristo, porque es una nueva criatura en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Solo el nuevo hombre, capacitado por el Espíritu Santo, puede cumplir la ley de Dios desde el amor. Dice Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice Romanos 13:10 que el cumplimiento de la ley es el amor. Por tanto, el creyente cumple tanto la ley humana como la de Dios. Vive procurando cumplir ambas leyes. Es su deseo, es su interés. Y busca en Dios la fuerza y la gracia para obedecer la ley de Dios. Y para obedecer también la ley humana en todo aquello en que ésta debe ser obedecida y no tiene nada que ver con Dios y no significa desobedecer a Dios. Estimados hermanos, hemos hablado de la ley humana y de la ley de Dios. De la ley humana hemos dicho que procede de personas con autoridad de parte de Dios para prohibir y sancionar el mal. Pero como estas leyes no tienen su referente ético en la ley de Dios, en muchas ocasiones van contra ella. El malo observa la ley humana para evitar su castigo, pero el justo la observa por motivos de conciencia. Y de la ley de Dios hemos dicho que es santa, justa, buena y perfecta, y obliga moralmente a todos los hombres, y está por encima de cualquier ley humana. El que desobedece la ley de Dios es reo de muerte, pero Cristo justifica y da perdón a quien cree en Él. El creyente cumple ambas leyes por medio del amor. Vive procurando cumplir tanto la ley de Dios como la ley de los hombres. Estimados hermanos, terminamos recordando las palabras de Jesús, esas palabras que hemos mencionado antes, en Marcos 12:17. Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Misericordia.
más que holocaustos dispuestos, más que un presente de paz, misericordia anhelo, conocimiento de Dios, más que una ofrenda bien puesta, más que un contrato formal. Transfórmame por tu palabra, libérame de mis temores y esperaré y persistiré en conocer tu verdad. Transfórmame por tu palabra, libérame de mis temores y esperaré y persistiré en conocer tu verdad. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tu palabra es perfecta, buena, justa, recta. Gracias por tu ley, porque es nuestro referente principal en la vida. También gracias, Señor, por la ley de los hombres, que en tu gracia común has provisto para que las sociedades puedan andar sin tropiezos, sin que los hombres se consuman unos a otros, se atropellen unos a otros. Y Señor, sabemos que esa ley humana no es perfecta, no es absolutamente justa, porque en muchas ocasiones procede de pensamientos y filosofías humanas contrarias a ti. Ayúdanos, Señor, a discernir según tu palabra lo que es bueno ante tus ojos y lo que no lo es. A obedecer todo aquello que está en tu palabra, que tú nos dices que tenemos que obedecer, y a rechazar lo que no. Y siempre que sea posible, ayúdanos a cumplir con las leyes humanas. Que seamos ejemplo de obediencia a este mundo de pecado. Ejemplo de obediencia, de buenos ciudadanos, para que desde esa condición podamos hablar de ti y del Evangelio de salvación en Cristo. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque sigues cuidando a los enfermos, Señor. Suplico por la familia de Otto en Gran Canaria, en Venezuela, que padecen el COVID. Te suplico por ellos, Señor. Te suplico también por la familia, conocidos o amigos del resto de los hermanos, aquí, en la península, en Estados Unidos, en cualquier parte, Señor. Líbranos, Señor, del mal de esta plaga. Ayúdanos, Señor, a todos. Ayuda y consuela a la familia de Carmen y también ayuda y consuela a la madre de Kevin. Y gracias, Señor, porque hasta aquí has ayudado a Jeremías, a Carmen Rosa, a Carmen Teresa, a Águeda, a Otto, a Benjamín, a tantos hermanos, Señor, que por diferentes razones son vulnerables y necesitan de tu gracia de forma especial. Sigue ayudándoles, Señor. También ayuda a Susana a seguir recuperándose de su enfermedad, de sus operaciones.
Y gracias, Señor, porque hasta aquí las has ayudado. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.